Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, continuando las clases que estuvimos dando anteriormente, bajo el título Mirando de cerca el misterio de Dios, la Iglesia. Todos conocemos y hemos oído durante tiempo congregándonos acerca de la Iglesia. Todos sabemos que es el cuerpo místico del Señor en la tierra, según Efesios 1, 22, 23. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, la Iglesia, que le fue dada la gran comisión, evangelizar al mundo, Mateo 28, 19 al 20. Y esto es muy importante, evangelizar el mundo. Y según Hechos 2, 42, puede ser considerado un propósito a la Iglesia, porque dice: y perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan, la oración. Así que de acuerdo a la Escritura, el propósito o actividad de la Iglesia deben de ser enseñar la doctrina bíblica, proveer un lugar de comunión para los creyentes, celebrar la cena del Señor, alabar y adorar al Señor, orar y dar testimonio en ese lugar. ¿Qué nos está motivando a nosotros a dar esta clase? Es que las personas que escuchen esto reflexionen a la luz de la Escritura, llevado de la mano del Señor, y traten, y esto le traiga confianza al corazón de los hijos de Dios, estas clases que están mayormente basadas en la soberanía de Dios. Acordémonos que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra, según 2 Timoteo 3, 16 y 17. Es decir, que no ha de desecharse nada. Sabemos que a veces, por temor a entrar en una profundidad en la Escritura o no hablar de la soberanía de Dios, porque nos suena muy fuerte, de forma de dictadura, no es así. Cuando Dios nos las da es por algún motivo, por alguna razón. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Aunque hay también personas, como señalaba Judas en el 1:4, algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces no debemos sentirnos menor ni mucho menos, sino vamos a buscar en la Escritura cuál es el propósito de Dios con esto. Y para desarrollar, cogimos el texto que está en 1 de Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Decíamos que el Padre preparó, creó todo y lo preparó, creó todo, absolutamente todo, y lo planificó de tal manera que le dijo al Hijo: tu tarea va a ser la de vivir, sufrir, justificar y gobernar al hombre. Imagínense el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres. Yo me imagino esa escena tremenda, ¿no? Ya lo he dicho. Como el Hijo le dijo: ok, yo me voy a sujetar a ti, siendo Dios. Qué difícil para nosotros los humanos, sujetarnos al uno al otro o humillarnos. Esa palabra no cabe en la mente de nosotros, pero en la de ellos sí. Por tanto, se aman mucho, se respetan entre ellos y demás. Y dice el Padre que el Hijo iba a hacer esto, y él estuvo de acuerdo. Y el Espíritu Santo le dijo: ok, y yo los voy a santificar y te los voy a traer aquí a tu presencia, a los que justifique Jesús el Hijo. ¿Cómo sería esta situación? Jesús murió en la cruz del Calvario, todos lo conocemos, justificándonos. En la clase pasada lo vimos, perdonándonos todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, los que están por venir. Fueron ahí crucificados en la cruz, despojando a principados y a potestades. Bueno, ¿y qué va a hacer el Espíritu Santo?
Bueno, la obra del Espíritu es la santificación progresiva. Jesús le dijo a sus discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre significa para siempre. He oído algunas personas que dicen que cuando el Hijo de Dios peca, el Espíritu Santo se va, y eso sería un error, porque el Espíritu Santo está para santificar, para limpiar, para guiar, para purificar a esa persona. Y pudiéramos hacernos la pregunta que ¿estará alguno libre de pecado? Si decimos que sí, le hacemos a él mentiroso, según primera de Juan 1, todos lo conocemos que está allí. Pero abogado tenemos con el Padre, según el capítulo 2, ahí mismo en primera de Juan. Entonces, para eso está el Espíritu Santo, para estarnos guiando, transformando, purificando nuestro ser y haciéndolo a la imagen de su Hijo Jesús, según Romanos 8 estaba explicando. Bueno, el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo sería imposible ser testigo, porque todos saben que la iglesia primitiva fue martirizada de una manera tremenda y hoy en la actualidad también está haciendo. Y entonces dice Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y todos conocen todo este pasaje. Sin el Espíritu Santo sería imposible serle testigo a Él. Tendríamos miedo, tendríamos temor. Acuérdense que es la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Algunos dicen que le piden a Dios una unción especial. Déjenme explicarle eso. La Escritura nos señala que cuando el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros, es toda la naturaleza de Dios, del Espíritu Santo. No es por medida, 2 dedos, 3 dedos, mirándolo de forma como un cuerpo, llegaría sin orejas, sin ojos. No. Cuando el Espíritu Santo viene, todo su ser viene a morar dentro de nosotros. Entonces, pedirle una unción extra es una cosa absurda, porque ese Espíritu Santo viene con todos sus dones, todo su ministerio, todo su ser. Entonces, recibimos poder y nos podemos enfrentar al mundo o a cualquier cosa que suceda, precisamente porque la naturaleza de Dios está dentro de nosotros. Por eso somos más que vencedores, porque hemos creído en el Hijo de Dios, según primera de Juan 5:4. Por eso es que somos vencedores y que tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros morando. Sin el Espíritu Santo sería imposible vencer a la carne. Pablo lo reconoce así en Romanos 7, a partir del verso 14, dice: yo soy carnal, vendido al pecado por el pecado original, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya Jesús nos justificó, ya Jesús nos perdonó, ya estamos libres de todo, pero ahora necesitamos a alguien que nos ayude a vencer con esta carne en este mundo natural. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que nos dio el Espíritu Santo. Esto está en Romanos 7, 14 al 25. Y ya entrando al capítulo 8, Pablo explica cuál es esa labor del Espíritu, santificando al creyente. Dice Pablo en el verso 1: pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya hemos sido justificados y ya hemos sido perdonados. Según explica Colosenses, que nosotros estamos ya perdonados de todo pecado.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Está clarito. Condenó el pecado aquí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ya no andamos, porque el pecado está muerto en nosotros, la carne, a causa del pecado. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, las personas que no han nacido de nuevo piensan en las cosas de la carne. Los que no son de Cristo piensan en las cosas de la carne. No quiere decir que el cristiano no lo haga. Sí, hay momentos en que los confundimos, pero para eso está el Espíritu Santo, para decirnos, oye, ¿en qué estás pensando? ¿Qué quieres hacer? Si alguno no siente esto, no es de Cristo. Así literalmente, porque lo dice Romanos 8:9. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, porque Él te está guiando, Él te está llevando, aunque nosotros creamos que no nos está guiando, sí nos está guiando. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es enemigo total la carne, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, las personas que no han nacido de nuevo no pueden agradarle a Dios. Ninguna persona. No, porque es bueno. Es lo que no ha aceptado a Cristo. Dice la Escritura en Romanos que a Dios no le agrada. Esa persona que no ha nacido de nuevo, a Dios no le agrada. Dice en versos 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, precisamente para santificar y limpiar el alma, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos en Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Romanos 8, desde el 1 hasta el verso 14. Bien dice Juan, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente permanece, es decir, el Espíritu Santo permanece y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Acuérdense que estamos hablando aquí en este verso de practicar el pecado. Practicar el pecado es hacerlo cotidianamente como un gusto, algo que a uno le agrada. Pero el cristiano, cuando peca, no es porque le agrada, porque el Espíritu Santo te lo trae a la memoria, nos da vergüenza y nos lleva a los pies de Cristo, porque el Espíritu Santo se contrista y todo hijo de Dios lo siente como Él se pone dentro de nosotros. Qué bueno por el Espíritu Santo. Confiando esta palabra, Pablo le dice a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Nosotros mencionamos este texto muchísimas veces en nuestra vida, pero es necesario recordarlo constantemente, que el que comenzó la buena obra, para eso está el Espíritu Santo, para perfeccionar a sus hijos hasta el día de Jesucristo. Y no olvidando, según lo que dice Hebreos 12 del 5 en adelante, que Dios al que ama disciplina, y al que no disciplina lo tiene por bastardo.
Y la obra de esta de disciplina es para santificación. Es decir, que Dios usa la disciplina y tiene al Espíritu Santo constantemente redarguyéndonos. Difícilmente que un hijo de Dios que tenga el Espíritu Santo no sienta esto en su vida. Ya decía que el Espíritu Santo se contrista. Esto lo tenemos en Efesios 4:30. Cuando un hijo peca, le hemos estado hablando, trae tristeza al corazón. Según 2 Corintios 7:10, según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, cuando alguien hace algo indebido, el Espíritu Santo te dice, ¿qué hiciste? Y le trae, el corazón de uno se le contrista, uno siente que realmente le ha pecado, le ha faltado a Dios, y uno va a la presencia de Dios y le decimos, Señor, perdónanos, y ahí uno llora amargamente, pero Dios te perdona. Que perseveraremos en el pecado, dice Romanos 6, en ninguna manera, hermano, porque si estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? Así que esto no es una licencia para pecar en ninguna manera. Seguimos acá, llevando al nacido de nuevo a los pies del Señor. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, sino que alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Es decir, concluyendo esta idea, la función del Espíritu Santo es preservar a la iglesia y llevarla ante el novio y presentársela como una iglesia santa, gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. He oído tantas cosas acerca de la pérdida de salvación y demás, y me pregunto cuando veo estos textos de Primera de Pedro que estamos desarrollando, ¿cómo es posible que a Dios Padre se le haya ido esto de la mano? Según las personas que están diciendo esto, si todo está ya escrito desde antes de la fundación del mundo, si ya Él tiene preparado a sus hijos para salvación y otros para perdición. ¡Wow! Sé que ya dieron un grito, ya brincaron arriba de los asientos donde quieran que estén. Miren, nosotros no vamos a dar nuestra opinión, vamos a leer la Biblia. Dice lo siguiente, aquí vamos a hacer una pequeña introducción. La Escritura señala que Dios Padre escogió personas para salvación y otras para perdición. Sé que están con los nervios de punta ahora, pero espérense, suave. Aunque los humanos no lleguen a comprender a plenitud tal decisión del Padre, pero sí, Él quiso plasmar esta enseñanza en las Sagradas Escrituras. Es por alguna razón que están ahí, ¿no? O para que lo conozcamos mucho mejor a Él, sin prejuicios humanos, sin lógicas humanas. Vamos a analizar algunos textos para motivar el estudio y la reflexión. Por favor, no me juzguen antes de tiempo. Vamos a leerlo y vamos a ver. Dice Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si en aquel lugar donde Pablo estaba predicando, los judíos lo rechazaron, mas algunos gentiles escucharon y empezaron a seguirle, porque estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Jesús se dirige al Padre en oración. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Oiga la palabra, me diste. Tuyos eran y me los diste. Versos 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo,
hay que reflexionar en esos pasajes. Yo quisiera que las personas cuando leemos estas cosas, lo leamos no así como una lectura, no, es para motivo de nuestra oración, motivo de conversar con Dios. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué está eso ahí? Aprendamos, hermanos, seamos nobles y obedientes. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, como ahora nos guarda el Espíritu Santo. En tu nombre, a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió. ¿Se perderá uno ahora? ¿Alguno de los que estamos ahora? Creo que no, porque ahora nos dio al Espíritu Santo precisamente para que hiciera esa labor, que sigue siendo Dios. Sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Es decir, que hay hombres para perdición y otros para salvación. No me juzgue, vamos suave. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Es decir, el mundo nos aborrece. Personas que aborrecen a los cristianos, que están en el mundo. Proverbio 16:4, ¿qué dice? Se los dejo, ahorita se los voy a decir. O si no, vayan buscándolo en la Biblia. Como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, del 6 al 14. Pregunta de reflexión. ¿Qué quiere el Señor decirnos cuando dijo? A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, del 28 al 30. Dios Padre escribió los nombres de los salvos en los libros de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dice Apocalipsis 13:8. Y lo adorarán todos los que moran en la tierra, en la gran tribulación, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es decir, que Dios Padre escribió antes de la fundación del mundo los nombres de las personas. Inclusive Moisés en cierto momento y en cierto lugar dice, ráeme del libro de la vida. Es decir, él sabe que su nombre está ahí. Ahora estamos en Apocalipsis 17:8, dice, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia. ¿Sí? Nombres que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. También el Padre tiene escrito las obras de cada uno en su libro. ¿Cómo es eso? Sí, dice David, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Salmo 139, 16. Leemos mucho estas cosas, le pasamos por arriba, a veces predicamos de ellas, después nos contradecimos, porque a veces nos contradecimos, citamos el texto, pero después decimos que no, que el hombre es el que hace. Sin embargo, Dios en su soberanía ha hecho esto. Es necesario y es tiempo que vayamos de frente a la Escritura y que Dios nos diga que eso está ahí para algo en nuestra vida. Pablo explica, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Juan asombrado dice en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Para que el propósito de Dios se cumpla según su elección,
Dice Romanos 9, y esto es importantísimo. ¿Cuántos cristianos veo que eluden este pasaje? Dice así: pongamos y prestemos atención a esto y tengamos un tiempo con Dios. Vamos a dejarlo aquí para la próxima clase, para hacerlo más fresco, entrarle a nuevamente. Dios me los bendiga y los espero.